¿Por qué los médicos quieren arreglar todo con paracetamol? Y sí, yo me incluyo en esto también, claro que también. Y es que su uso también está demasiado normalizado. Es muy frecuentemente que pacientes consuman paracetamol por un dolor moderado, un dolor leve, incluso por fiebre. Pero, ¿por qué tanto paracetamol? ¿Por qué se le tiene tan bonito el tema del paracetamol? E incluso, ¿por qué tomamos un paracetamol y no un ibuprofeno, un naproxeno, un ketorolaco, una aspirina? ¿Por qué paracetamol? Soy el Dr. Polo Guerrero. El día de hoy, ¿cómo funciona el paracetamol? Y es que es uno de los fármacos más antiguos que todavía se sigue utilizando. Esto se presume que el paracetamol se descubrió a finales del siglo XIX, pero se empezó a comercializar en Estados Unidos a partir de 1950. Y esto era relacionado a la seguridad que daba el paracetamol comparado con otros medicamentos que se utilizaban para lo mismo. Y es aquí donde te preguntarás, ¿para qué sirve el paracetamol? El paracetamol tiene dos efectos: antipirético y analgésico. Esto significa que el paracetamol, al actuar como un analgésico, tiene la capacidad de aliviar el dolor. Por eso tomamos paracetamol cuando sentimos algún dolor leve o moderado, como puede ser un dolor de cabeza. Por otro lado, el paracetamol también tiene propiedades antipiréticas, lo que significa que es capaz de reducir la fiebre. Pero seguramente te puedes llegar a preguntar, ¿cómo es que una pastilla puede reducir la fiebre y no es antibiótico? ¿Por qué? Mira, todo inicia cuando tomas un paracetamol. Este se va a absorber rápidamente en el tracto digestivo, más concretamente en el intestino delgado. Y aquí surge la primera pregunta: ¿es mejor tomarlo con comida o sin comida? Aquí hablamos de una pequeña clasificación de farma. Nosotros conocemos un grupo de medicamentos conocidos como los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, los cuales está el ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco. Son medicamentos los cuales sí pueden dañar la mucosa del estómago. Es por eso que este tipo de medicamentos sí se considera el tomarlos con alimento. Pero el paracetamol no está en la clasificación de AINES. Se toma en cuenta, pero no hace lo mismo. De tal manera en donde el paracetamol sí lo puedes tomar sin alimentos. Ahora, esa es la diferencia. El paracetamol no daña la mucosa del estómago. Ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco sí. Una vez absorbido en el intestino delgado, el paracetamol se metaboliza en el hígado. Aquí hay que tener cuidado. Es aquí la relevancia de cuándo sí usar paracetamol, cuándo no usar paracetamol y cómo y qué consecuencias puede llegar a tener. Como vemos que se metaboliza a partir del hígado, es aquí donde en cantidades altas se puede entrar una dosis tóxica. E incluso pacientes los cuales tienen algunas enfermedades de vía hepática, también está contraindicado el uso de paracetamol. Esto puede ser una hepatitis, puede ser cirrosis, puede ser cualquier enfermedad hepática. No es buena idea que tomes paracetamol, porque bueno, esto puede llegar a falla hepática fulminante. Palabras más, palabras menos. El tema con el uso de paracetamol sí está en la dosis, ya que la intoxicación por paracetamol, no quiero darme las ideas diciendo la dosis, pero igual tú puedes ir a buscarla, no es nada complicado. El simple hecho de este aumento en la dosis de paracetamol puede llegar a causar este daño hepático. Y para eso está el antídoto. En el caso de intoxicación por paracetamol o sobredosis de paracetamol, el antídoto es N-acetilcisteína. Pero bueno, no te digo nada, pero tú ya puedes buscarlo. Pero realmente el paracetamol en personas sanas es un fármaco bastante seguro. El problema es cuando tenemos alguna enfermedad de vía hepática o que seas alérgico al paracetamol, lo cual sí puedes ser alérgico también al paracetamol. Pero aquí volvemos a la misma pregunta: ¿cómo funciona? Es aquí donde vamos a dividir sus dos efectos. Iniciemos por el analgésico. Que sea analgésico quiere decir que tiene capacidad para reducir el dolor. Y aquí viene la parte chistosa del paracetamol. El mecanismo de acción, o sea, el motivo por el cual funciona la parte analgésica, no está tan bien descrito. Aunque es un medicamento el cual tiene ya años, todavía se sigue investigando un poco de, bueno, ¿cómo es que funciona y por qué funciona? Esto es porque se tiene la idea de que hay varios mecanismos de acción involucrados en el paracetamol. El que tiene una mejor aceptación respecto al tema de la analgesia es porque es capaz de aumentar el umbral del dolor. Y todo esto viene a partir de algo conocido como la ciclooxigenasa, también conocida como la COX. Las ciclooxigenasas son una familia de enzimas que producen todo tipo de sustancias que causan dolor, fiebre e inflamación. Una de las más destacadas serían, por ejemplo, las prostaglandinas. Las prostaglandinas, aquí vamos a mencionar importante la prostaglandina E2, la cual nos va a ser de utilidad más adelante. Guarda este dato porque sí te va a servir. Esto quiere decir que si nosotros bloqueamos la acción de la ciclooxigenasa y evitamos la producción de prostaglandinas, más específicamente la ciclooxigenasa 2, y como resultado aliviamos el dolor. Aquí podemos dividir la ciclooxigenasa en dos, COX-1 y COX-2, en donde la COX-2 va directamente relacionado al dolor,
mientras que la ciclooxigenasa 1 va direccionada al revestimiento del estómago. Y por ejemplo, el ibuprofeno bloquea tanto COX-1 como COX-2, pero el paracetamol, ¿cómo es que actúa en estas? Y esto es porque sí se ha hecho el experimento en donde se pone paracetamol contra ciclooxigenasa 1 y 2 y la verdad es que se ha visto que hay muy poquita inhibición, detiene muy poquito, sobre todo si lo comparamos con otro fármaco como el ibuprofeno. Y esto ha llevado a entender que hay una tercera ciclooxigenasa conocida como la COX-3, que mira, no es que sea tan reciente, o sea, literal se descubrió en el 2002, lo cual, oye, no hace mucho que fue 2002. Pero sigue siendo un problema. Así que para gustos generales podemos decir que el paracetamol inhibe las prostaglandinas o inhibe las ciclooxigenas, tal cual. Pero bueno, entonces ya dijimos que si tienes un dolor por inflamación, pues el paracetamol no te sirve tanto porque no tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto analgésico. De aquí que para dolores de cabeza leves sí puedas usar paracetamol y demás cuestiones. Pero sus efectos más importantes, o uno de los cuales se recomienda más, es el tema del antipirético. O sea, disminuye la fiebre. Y esto es porque el paracetamol sí puede bajar la fiebre, pero esto es gracias a que es uno de los fármacos que puede llegar hasta el cerebro. Y esto lo convierte en un fármaco bastante útil, porque la gran mayoría de fármacos no pueden llegar al cerebro. Y esto se debe a algo conocido como la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica está formada por las células de los vasos sanguíneos que llegan hasta el cerebro. Estas células de los vasos sanguíneos se unen entre sí con mucha fuerza, dejando muy poco espacio entre ellas para que puedan pasar las células más importantes o las sustancias más necesarias. En este caso, la barrera hematoencefálica es la que se encarga de proteger al cerebro de microorganismos y demás cuestiones. Entonces, el paracetamol llega al cerebro, pero más importante, llega al hipotálamo, que recuerda que el hipotálamo es el centro termorregulador. Tu temperatura tiene que estar entre los 36 y 37 grados, pero en el caso de que nosotros tengamos alguna infección, esta temperatura puede llegar a subir y va a llegar a subir. Y esto es porque sí, las células tienen un menor funcionamiento cuando la temperatura del cuerpo está alta, lo cual previene más adelante que puede llegar a replicarse la bacteria, también el tema de los virus. Y es por eso que te vuelvo a decir, el tema de la fiebre puede estar dictada por una infección viral, en donde el termostato de tu cuerpo va a subir la temperatura para protegerte. Pero sí hay situaciones en donde necesitamos nosotros bajar la fiebre. Es aquí donde si tú tomas un antibiótico no va a bajar la fiebre porque pues, no hay bacterias que causen la fiebre en este caso. Simplemente hay que controlar el termostato, o sea, es el hipotálamo, y por eso está el paracetamol. El paracetamol, una vez dentro del hipotálamo, es capaz de bloquear la síntesis de la prostaglandina E2. Ya ves que te dije que te acordaras de ella, la cual es una sustancia que se produce en el hipotálamo para subir la temperatura. Esto para producir la fiebre. Por lo tanto, si bloqueamos la síntesis de esta sustancia, baja la temperatura y nos sentiremos mejor. Y tú dirás, bueno, exactamente qué causa el paracetamol en las prostaglandinas E2 que permite bajar la temperatura. Es una parte muy chistosa porque también no se sabe. Sí, tú dime. Todavía está buscando una respuesta ¿por qué? ¿Para qué o qué? Pero lo que sí podemos decir el día de hoy, a partir de los ensayos clínicos y de los estudios relacionados, es que el paracetamol sí es un fármaco seguro. Todo el mundo lo ha utilizado, tiene muy pocas reacciones adversas y sobre todo también se puede utilizar tanto en niños como en adultos. Así que lo que sí se ha demostrado es que el fármaco es bastante seguro. Igual en el tema de los síntomas los disminuye de la manera correcta. Pensar correcto es lo que hago. Aunque no sepamos correctamente así a ciencia cierta y toda la cascada de vías que puede desencadenar el paracetamol, lo que sí sabemos es que funciona tanto como analgésico como antipirético. De aquí la razón que sea un medicamento el cual sea bastante utilizado. Volvemos a lo mismo, es seguro, pero también, oye, las dosis. No se te olvide la importancia de las dosis. Y entonces aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Cuándo tomar un paracetamol? ¿Cuándo tomar un ibuprofeno? ¿Y cuándo tomar una aspirina? Y aquí vale hacer algo muy importante. El paracetamol, ya lo hemos dicho, es seguro, se puede utilizar, pero también puede enmascarar el dolor. De tal manera en donde, mira, el caso de los dolores no es muy recomendable que tú consumas un medicamento antes de ir con el médico. Ya que, bueno, recordemos que este umbral del dolor puede disminuir, haciendo que los síntomas no sean tan importantes. De tal manera en donde puedes tú enmascarar otra cosa. Ahora, el tema de que esté tan normalizado el consumo del paracetamol o el ibuprofeno o la aspirina es por el hecho de que, bueno, hay momentos en la vida en donde te duele la cabeza, sí puedes tomarte un paracetamol.
pero también valdría la pena el día siguiente te duele la cabeza, ¿por qué no ir a consulta en vez de echarte otro paracetamol, por ejemplo? Y es que aquí te va la diferencia entre los tres. El paracetamol se utiliza principalmente en el tema de la fiebre y dolores leves o moderados, pero que no estén relacionados con inflamación. La respuesta más obvia sería ve con el doctor. Y es que aquí te va, en ningún momento dijimos que el paracetamol es un antiinflamatorio. Es analgésico, es antipirético, pero no es antiinflamatorio. En el caso de heridas, las cuales sean inflamatorias, podemos entonces tomar en cuenta el ibuprofeno. Ya que sí, el ibuprofeno es un antiinflamatorio tal cual. ¿Recuerdas que te dije la clasificación de los AINES? Ahí va el ibuprofeno, también ketorolaco, también naproxeno. Y en el caso de la aspirina también nos puede ayudar en dolores leves, pero también el tema es que la aspirina es un antiagregante plaquetario, lo cual quiere decir lo siguiente: cuando tú tienes una pequeña cortada, las plaquetas se van a juntar para hacer un tapón, y a esto para evitar que sigas perdiendo sangre o demás cuestiones. Hay pacientes en donde no podemos darnos el lujo de que pueda crear algún tapón. Esto es principalmente en pacientes con hipertensión mal controlada, en donde la intención sería que evitar que lleguen a formar un tapón, ya que si esas plaquetas se llegan a juntar y ese pequeño trombo que se forma viaja, es donde nos metemos en problemas. Entonces, ¿cuándo utilizarías alguno de los tres? Paracetamol para dolores leves, moderados y fiebres. Ibuprofeno para dolores relacionados con inflamación. Y la aspirina, pues también puedes utilizar para dolores de cabeza leves, pero también es importante ver ese tema con tu doctor. Así que bueno, al final del día, ¿qué te digo? Y eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo importante respecto al uso del paracetamol, en donde yo con estas tres cositas me doy bien servido. Uno, sí puedes utilizarlo, pero si con una dosis no mejoras, es un claro momento para ir con tu médico. Segundo, tampoco lo uses demasiado, ya que bueno, también recordemos el perfil de seguridad y la intoxicación por paracetamol. Y por último, la mejor manera de poder saber si debes que tomar ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, paracetamol o aspirina, pregúntale a tu doctor. Pero mínimo ya sabes cómo funciona, o más o menos cómo funciona el paracetamol. Por aquí te van a estar apareciendo en las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta, pregúntale a tu médico. Y ya.